Bueno, jóvenes, ¿sí me escuchan? Bien, pretty good. Buenos días, profe, listo. Sí, señor, sí se escucha. Sí, Señor, listo, profe, ¿me escucha? listo, bien. Entonces, la idea de hoy, ¿cierto? Entonces, como ya les había dicho, ya la semana pasada tratamos de mirar algo de Mendeley, con la intención de ir ya consolidando al final un producto y nuestro producto iba a ser lo del tema de el artículo de este análisis bibliométrico, ¿no? Entonces, para eso también les había dicho, bueno, que trataran de estar en su computador para que al final eso o toda la información que descargáramos hoy les quedara ahí en su computador, ¿no? Y pues entonces es importante pues, tener en cuenta algunas consideraciones de lo que tiene que ver con bueno, los análisis bibliométricos. No sé si alguien haya escuchado algo o haya hecho algo o respecto a lo que dice las diapositivas, ¿qué idea le da? Habla de encontrar patrones y el impacto en un campo de búsqueda. ¿Cierto? Entonces es importante, estos análisis bibliométricos nos dan bueno, una visión, unos resultados cuantitativos de esas publicaciones científicas. ¿Cómo así que publicaciones científicas? Artículos, libros, capítulos de libros, artículos de revisión, ¿cierto? Y de esa manera podemos encontrar patrones, tendencias e información relacionada con hacia dónde va toda la parte de pronto de una temática en particular que nosotros estemos investigando. En función de eso, nosotros vamos a poder encontrar o identificar los investigadores más relevantes en una temática, redes de colaboración, impacto de las revistas, cuáles son de pronto los países que más publican, ¿sí? De esa manera poder identificar algunas situaciones que nos permitan a nosotros de pronto también poder identificar cuál es el artículo más importante de una temática, ¿cierto? Recordemos que si un artículo es ampliamente citado, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué dicen? Si un artículo es bastante citado, ¿qué pasaría con esa investigación? Que es de relevancia para el campo de estudio, para el área o la temática en la cual fue publicado ese artículo, ¿no? Entonces, en función de eso, yo cuando inicio con una investigación, lo primero que hago es buscar artículos de bibliométricos o de revisión de literatura con los cuales yo puedo identificar esas tendencias. Y más que las tendencias en esos artículos de revisión hablan o hacen un resumen de esa temática y en función de eso pues yo voy a tener objetivos claros respecto a si mi trabajo o la idea de investigación que yo tengo es de investigación, puede ser considerada como investigación científica. Listo. De esa manera, estos análisis de revisión de literatura pueden incluir análisis de las citaciones, análisis de cocitación, análisis de colaboración entre autores, análisis de las revistas, análisis de las palabras claves y técnicas de visualización como algunos mapas que permiten tener algunas consideraciones o cómo se relacionan esas palabras claves con algunas temáticas o tendencias relacionadas con algunos trend topics que le llaman, ¿sí? Y de esa manera poder identificar autores que han influido evidentemente con una temática y al final de todo eso usted a través de estos análisis bibliométricos puede identificar vacíos en el conocimiento y como sabemos todo lo que tiene que ver con la investigación científica lo que busca es generar nuevo conocimiento y a través de estos análisis de revisión de literatura o análisis bibliométricos también podamos tener información de estos investigadores relacionados con un área en específico. Entonces, dentro de este proceso de análisis de revisión de literatura o análisis bibliométricos, entonces se basan en aquí hay 7 pasos, ¿sí? Iniciando desde de la definición de los objetivos de investigación, seleccionar la base de datos y los términos de búsqueda, realizar la búsqueda de la literatura, extraer la información, realizar análisis bibliométrico, interpretación y síntesis de la información y reporte y documentación. Ya para este caso, reporte y documentación, nosotros nos vamos a centrar en el tema de generar un artículo, ¿cierto? Al final, con sus profes de semillero
o con los profes que estén trabajando, poder generar un documento que permita pues al final ser publicado, ¿no? Que sea publicado en función del trabajo que ustedes estén realizando, ¿no? Entonces, aquí tengo como un ejemplo, ¿cierto? De un tema que se quiso buscar o hacer un análisis bibliométrico que fue inteligencia artificial aplicada en leyes, ¿sí? Y como nuestro primer paso es definir los objetivos de la investigación, ya todos y cada uno de ustedes tienen un tema, ¿sí? La idea, ya más o menos tienen claro cuál es el objetivo de su investigación, ¿cierto? Entonces, en función de esto y a través del análisis bibliométrico, lo que vamos a buscar, aquí como dice, posibles objetivos, identificar. Vamos a poner aquí, vamos a ir resaltando. Identificar los autores más relevantes y las instituciones que han sobresalido en ese tema. ¿Sí? ¿Cuál tema? Pues inteligencia artificial. Investigar la evolución de las tendencias de investigación y los intereses que han generado algunos investigadores respecto a la temática de inteligencia artificial. ¿Sí? Básicamente, lo que van a hacer todos y cada uno de ustedes es tratar de ir definiendo estos objetivos, ¿sí? Que van a ser prácticamente los mismos. Aquí investigar la evolución, intereses de los investigadores y a lo que va a ir cambiando, pues hacia dónde va a ir direccionado su análisis bibliométrico. Dice, examinar también las redes de colaboración entre autores y definir o poder definir esos patrones de investigación de instituciones, países, también entre las palabras claves relacionadas, pues en este caso con aplicación en leyes. Y de esa manera también poder analizar los patrones de citación e identificar los artículos más citados en el tema o en el tópico de lo que tiene que ver con, en ese caso, inteligencia artificial. Pero si usted está trabajando, no sé, tratamientos térmicos, entonces sería poder analizar los patrones de citación, identificar los artículos altamente citados en el tema de tratamientos térmicos, por ejemplo, aplicados a diferentes materiales, ¿sí? Y de esa manera poder definir algunos aspectos en los cuales permita obtener información sólida de todos esos patrones y tendencias que al final se da entre autores, revistas, países, ¿sí? Porque recordemos que en el idioma que están publicados la mayor cantidad de documentos científicos es el inglés. Listo. Vamos a borrar por acá. Continuamos. Entonces, necesitamos seleccionar la base de datos y los términos de búsqueda, ¿sí? Es importante identificar las bases de datos. En este caso, varios autores recomiendan que la base de datos para realizar este tipo de análisis bibliométrico, en donde se va a tener menos errores en la extracción de documentos, es la de Scopus, ¿sí? De esa manera poder desarrollar un análisis comprensivo de todo lo que tiene que ver con términos y palabras clave que nos van a ayudar a mirar esos tópicos de la investigación. Ahorita se ha utilizado mucho, se está utilizando lo que es Google Trends y con ese Google Trends vamos a tratar de hacer el ejercicio. Sí, si le damos allá a Google Trends, pues nosotros vamos a poder identificar qué tanto están buscando los investigadores o las personas respecto a una temática en particular, ¿cierto? Entonces, de pronto este Google Trends puede servirnos a nosotros como un primer acercamiento a, a la temática, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar el tema de tratamientos térmicos o termoquímicos, le puedo dar a explorar y ahí me va a salir, vamos a ver que no aparece nada. Pero entonces si yo lo pongo en inglés, a ver si sale algo en inglés. Bueno, dice que en este caso, en Colombia, 7 de noviembre, alguien hizo una búsqueda, pero vamos a ver que en Colombia pues eso no ha habido tanta información. Vamos a ponerla aquí en los últimos 12 meses. No sale nada. Sí, por el tema. Vamos a mirar a ver.
una sugerencia que nos da tampoco. Vamos a ponerle algo más amplio. Entonces ya si hablamos de tratamientos, ya es algo de pronto más amplio y va relacionada con la ecuación de búsqueda. Y en función de eso nos va dando como una selección de en dónde han hecho tanta búsqueda de esos, digamos que, información que nosotros buscamos, ¿no? Entonces vemos acá que más que nada esos tratamientos es más que nada como al área de salud. Y en función de eso vamos a ponerle materiales a ver. Bueno, vamos a ver que hubo 100 búsquedas por allá en Cundinamarca de materiales, pero no sale mucha información respecto a material tema, serie química, ¿sí? Pero vamos a ver que en ese caso de tratamientos térmicos en Colombia no ha sido muy utilizado. Vamos a mirar algo que les gusta a ustedes mucho ahorita, artificial. ¿Cierto? Ahorita todo el mundo utiliza inteligencia artificial y vamos a ver que en Mm, en Bogotá, donde más han buscado sobre ese tema. Entonces, digamos que este Google Trends nos puede servir como para definir, así como nosotros hacemos con las palabras clave y definimos la ecuación de búsqueda, poder de pronto encontrar digamos, algunas tendencias o qué es lo que está buscando ahorita la gente ahorita en los últimos tiempos. Vamos a mirar así como el ejemplo que tenemos, leyes. ¿Sí? Entonces ya está más relacionada a algunas situaciones. Aquí, dependiendo de la temática, pues va a salir, ¿sí? Mucha más información, ¿no? Pero entonces este Google Trend nos sirve de pronto como una herramienta para ir pensando en esas posibles keywords que nos van a ayudar a generar nuestra ecuación de búsqueda. Eh, Como tercer paso tenemos generar o hacer la búsqueda de la literatura relacionada con nuestra temática, ¿sí? Y dice que debemos desarrollar una búsqueda sistemática utilizando nuestras bases de datos y nuestros términos de búsqueda, que esos términos de búsqueda son nuestras palabras claves. Y es importante aplicar algunos filtros, inclusión y exclusión o criterios de inclusión y exclusión para encontrar los artículos más relacionados con nuestra temática, ¿cierto? Porque si nosotros buscamos una temática muy general, pues en muchas ocasiones nos van a salir cosas que no tienen nada que ver como ahorita, de pronto haciendo el ejercicio con Google Trends, pero la idea es que nosotros hagamos el ejercicio en Scopus, con esa ecuación de búsqueda. Yo me imagino que ya más de uno ha aprendido a hacer su ecuación de búsqueda con las palabras claves, ¿sí? Y esa es la que vamos a utilizar nosotros, es el principal insumo para poder nosotros generar el análisis bibliométrico, ¿no? De esa manera, nosotros podemos tener criterios de exclusión y inclusión, generalmente, ¿cierto? Aquí dice publicados antes de 1959, que no sean publicados en inglés, que sean con artículos de revisión, capítulos de libros, ¿sí? Entonces, eso depende de usted. Generalmente, a mí no me gusta excluir nada cuando hago un análisis bibliométrico, generalmente dejo todas las opciones, ¿cierto? De toda la historia desde que se publicó el primer artículo relacionado con la temática y de esa manera hablamos de esos criterios de inclusión, ¿cierto? Que sean publicados en inglés porque es la mayor cantidad de documentos científicos y yo puedo dejar todos los idiomas, español, inglés, francés, alemán, lo que sea, ¿sí? Pero vamos a ver que en inglés es donde está mayormente publicado. Los documentos que son resultado de actividades académico-científicas y en función de eso, ya después de que tenemos definido cuáles son nuestros criterios de inclusión y exclusión, que ya tenemos la ecuación de búsqueda y que aplicamos esos operadores booleanos y en función de eso también seleccionamos ya la base de datos en la cual íbamos a trabajar, pues nosotros podemos extraer esa información, ¿cierto? Entonces esa información es importante extraerla, hacer una filtración
para después cargarlo al software que se llama R. Y R tiene una paquetería que se llama Bibliometrics y ese software hace todo lo que tiene que ver el análisis de esa información y de esa base de datos que nosotros extraemos y, digámoslo de alguna manera, es que hacemos la limpieza de datos porque en algunas situaciones hay artículos que los descargamos ya después de haber hecho el filtro, pero hay errores de pronto en los autores o que en el título aparece en mayúscula o que el primer nombre, bueno, tantas situaciones que hay que tratar de revisar, ¿sí? Para poder generar un buen análisis bibliométrico, ¿cierto? Entonces, eso de archivo generalmente se descarga en .bib o en Excel, pero generalmente se puede descargar en Excel para poder hacer todo ese proceso de filtrado de información y revisión de información y posteriormente pues poder subirlo al software que se llama R. Dentro de ese proceso, dentro de ese análisis bibliométrico, existen diferentes técnicas, ¿sí? Que generalmente se utiliza también lo que es RStudio o VoiceViewer para generar unos mapas adicionales o Space para generar unos mapas adicionales de esa información que se obtiene o de esa información que se extrae, de esa información que también fue limpiada, ¿cierto? Cleaner, como le dicen en inglés, ¿no? Pero nosotros en este caso la que vamos a utilizar es RStudio, perdón. Y en Scopus también realiza un análisis bibliométrico parcial, pero no tan profundo, ¿cierto? No da tanta información estadística respecto a qué porcentaje fue en relación a las citaciones entre autores o hace una relación en qué cantidad de palabras clave fueron las que se utilizaron o cuáles son los datos estadísticos de relación entre documentos de un autor, dos autores, entre países, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es que hagamos ese primer acercamiento de cómo se extrae la información y cómo se puede descargar el software y demás, y cómo se puede subir. ¿Para qué? Para que de pronto el próximo sábado nosotros nos encontremos, ¿sí? Y podamos ya con ese proceso que ustedes de pronto esta semana tengan un espacio de cacharrear un poco más el software, podamos ya la próxima semana empezar a extraer gráficas, editar gráficas, ya trabajar sobre un formato de artículo para que vayamos soportando toda esa información allá y en función de eso pues tengamos un producto los primeros días de diciembre, ¿cierto? De tal manera que el próximo, los que sigan interesados en el curso, el próximo año sigamos bueno, el próximo semestre sigamos trabajando con ese artículo, ¿sí? Y de pronto nos pueda servir como insumo y lo sigamos fortaleciendo para que después en algún momento veamos dónde se puede publicar, qué consideraciones hay que tener en cuenta para publicar estos documentos, dónde se buscan las revistas, ¿sí? Y en función de eso, básicamente todos los análisis bibliométricos que yo he hecho se han publicado, ¿no? Entonces, una vez teniendo en cuenta ese análisis bibliométrico, de pronto los software más utilizados, aquí en este caso vamos a utilizar BotViewer y RStudio para poder de pronto identificar esos software y de esa manera obtener los resultados de esos análisis. Bueno, otra vez, en función de eso, ese análisis bibliométrico nos va a permitir identificar artículos altamente citados, los artículos los autores más influyentes y los artículos o, bueno, las revistas que están relacionadas con un tema o un tópico en particular, porque vamos a ver que no todas las revistas publican de todo. Hay revistas que son muy específicas, ¿sí? Por ejemplo, la revista de Desgaste o la revista de Tribología o la revista de Ciencias Sociales. Esas revistas, por ejemplo, no van a publicar de otros temas que no están dentro de, digamos, que de su alcance. También vamos a tratar de ver en ese proceso cuando entremos el otro semestre, de pronto identificar cuál revista o cómo debo o en función de qué yo debo seleccionar una revista en donde yo quiera publicar un artículo. ¿Sí? Entonces, al final, pues, esos software nos dan información, ¿cierto? Hace mucho tiempo, digámoslo, que antes del 2020, mucha gente hacía estos análisis manualmente. Entonces, imagínense cuánto tiempo demoraba, también los errores que se podían generar de hacer un análisis bibliométrico de manera manual. Dentro de este proceso,
Pues lo mismo, ¿no? Vamos a seguir identificando relación entre autores, análisis de palabras clave, vamos a tener con BotViewer y también con R este tipo de diagramas o de, digámoslo, de figuras en donde va a relacionar esas palabras claves. El mismo software relaciona, por ejemplo, ven azul, ven rojo, verde, amarillo, relaciona por temas, ¿sí? Y en función de eso, eso nos va dando una idea de hacia dónde o qué es lo que está investigando los autores. Pues, vemos en este caso que entre mayor sea el círculo, más grande va a aparecer la letra y en función de eso, que lo que nos quiere decir es que va a aparecer o es que de los artículos o la información que nosotros estamos analizando, en esos temas es que más ha trabajado la gente. También vamos a hacer el análisis de las revistas, de los países relacionados con los análisis, ¿sí? Vamos a tener tablas como la que se ve en la figura, también la relación que hay entre países. Entonces miren cómo visualmente toda esa información de relaciones nos las hace el software y de esa manera nosotros, a través de la lectura y ese proceso de revisión que hacemos, podamos establecer algunas consideraciones y decir pues que evidentemente como en todo, si no es Estados Unidos es China, en donde aparecen con esa información de que son, digamos, los que siempre aparecen en gran cantidad de esos documentos. Entonces, empezando de esa información, pues podemos, dentro del análisis que vamos a hacer para nuestro artículo, decir pues que Estados Unidos es un país más grande, que tiene la infraestructura, la tecnología para desarrollar en función de la temática que nosotros estemos estudiando o analizando, cómo pues está generando todo ese tipo de información importante, ¿no? La interpretación y síntesis pues va en función de eso, como les comentaba en la figura anterior, cómo podemos hacer nosotros la interpretación de esos datos porque de pronto hasta algún punto nosotros sí podemos explicar una figura, pero dentro del proceso de revisión y estructuración de documentos científicos es importante analizar, comparar y discutir los resultados. A veces nada más con un análisis, eh, eso genera en muchas situaciones el rechazo del artículo. Entonces por eso es muy importante analizar, comparar y discutir la información respecto con las fuentes que se obtengan y las bases teóricas que se han consultado, ¿no? Entonces, ese análisis bibliométrico finalmente pues involucra todo esto, hace una confrontación de esos resultados y la idea poder es finalmente poder identificar un vacío en el conocimiento, tendencias y hacia dónde va de pronto una temática de investigación que es la que ustedes van a aplicar. Si estamos hablando, por ejemplo, de tratamientos térmicos, entonces, cómo tratamientos térmicos ha ido evolucionando a través del tiempo y cómo a través de eso en el futuro, en los próximos a corto plazo, 5 o 10 años, hacia dónde va. Bueno, entonces digamos que tratamientos térmicos, ahorita nuevas técnicas, cuáles son esas nuevas técnicas, ¿sí? Porque no es nada más esa interpretación de los datos o ese análisis de las gráficas y demás, sino también contribuir o dar una idea a las personas que de pronto vayan a consultar nuestro artículo de qué ideas puedan generarse a través de todo ese análisis de revisión de literatura que se realizó. Es importante entonces hacer un reporte y documentar toda la información, entonces para eso nosotros vamos a utilizar el artículo. En ese artículo R pues nos va a dar mucha información que es de valuable, ¿no? En el caso de que nos va a dar muchas tablas y figuras para nosotros poder hacer ese análisis, aplicar una metodología y poder establecer cuáles son las implicaciones relacionadas con el estudio y en función de eso, pues tener nosotros también una idea clara de la investigación y poder de esa manera hablar con propiedad más adelante, de pronto el día de sustentación o el día que de pronto esto también les pueda servir a ustedes, perdón, les pueda servir a esto. Este documento también les puede servir o nos puede servir para que lo presentemos en una ponencia, ¿cierto? Este análisis, que esto no, digamos, se ve fácil, pero es una tarea que requiere de tiempo y también es importante, porque en la mayoría de los procesos a mis estudiantes que han trabajado conmigo, yo les digo que para el primer objetivo realicemos un análisis bibliométrico para poder identificar esos vacíos de conocimiento y tengan la parte conceptual y teórica bien clara, ¿no? Entonces ahorita vamos a tratar de mirar el tema del proceso del análisis bibliométrico con R y para eso es importante utilizar R. Necesitamos también
descargar una paquetería que se llama BiblioChain y pues eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces, ahorita mi idea es, bueno, ya quedan 10 minutos, mi idea aquí en estos 10 minutos es explicarles el paso a paso, así ahorita general para que ustedes sepan para dónde vamos. Se van a acabar los 10 minutos y nos vamos a volver a conectar en esta sesión para que quede grabado. Yo estoy grabando para que pronto en la semana usted pueda volver a mirar el video y si le interesa ir avanzando en el proceso, ¿no? Pero entonces lo que vamos a hacer hoy es instalar R, vamos a instalar BiblioShine, que es la interfaz gráfica que nos ofrece este software. Y en función de eso, cómo vamos a extraer también la información, cómo vamos a incluir la ecuación de búsqueda, ¿cierto? Entonces, durante ese proceso de la instalación de R, necesitamos instalar, ¿cierto? Aquí está el enlace, ahorita yo les voy a compartir a través del grupo esta información de dónde vamos a descargar y cómo vamos a hacer el paso a paso de la instalación, ¿cierto? Entonces ahorita les voy a mostrar para dónde vamos. Se va a cerrar la sesión y volvemos a entrar y cuando entremos va a estar también entonces la parte del paso a paso de cómo vamos a descargar R, BiblioChain y después de eso, desde dónde, desde Scopus, vamos a extraer la información de esos artículos teniendo en cuenta la ecuación de búsqueda para poder definir ya o extraer esos documentos, hacer la limpieza de los documentos y poder subir esa base de datos al software y poder obtener esa información que necesitamos para poder generar nosotros nuestro artículo. ¿Listo? Dentro de ese proceso, miren, necesitamos de las palabras claves. Vamos a hacer ahorita el paso a paso, ¿cierto? Aquí hay unas figuras para que de pronto ahorita ustedes tengan idea. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, está el ejercicio de que nosotros vamos a buscar en Scopus con nuestra ecuación de búsqueda. Miren que aquí aparece nuestra ecuación de búsqueda. Por ejemplo, en ese caso, ya como ejemplo, Bricks and Construction and Clays, ¿cierto? Ya ustedes de pronto tienen una ecuación de búsqueda, tienen claro de pronto el ejercicio que ya hicieron para la búsqueda de documentos, los que están en semillero, los que vieron conmigo. Y pues la idea es que incluyamos esa ecuación de búsqueda para extraer inicialmente nuestra base de datos. Entonces aquí está el proceso de poner nuestra ecuación de búsqueda, exportar esa información en formato RIS y de esa manera tenemos aquí una nota. Dice que para realizar este tipo de análisis de revisión de literatura o análisis bibliométrico, por lo menos debemos encontrar o generar una ecuación de búsqueda con la cual nosotros podamos encontrar por lo menos 2000 artículos, ¿sí? Para poder generar un buen análisis bibliométrico. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esta consideración de extraer en formato RIS, pero también podemos descargarlo en archivo CBS, que es de Excel, y tenemos que cliquear aquí o seleccionar todo lo que está aquí en naranjado para poder obtener esa información que analiza el software R en BiblioChain. Después aquí está el paso a paso, eso lo vamos a hacer ahorita, vamos a abrir RStudio, vamos a cargar la librería, vamos a abrir BiblioChain y después vamos a cargar los archivos que tenemos en .bit de Scopus, ¿cierto? Entonces nos va a generar como estas ventanas, ¿sí? Del paso a paso, eso lo vamos a ir haciendo ahorita, tanto Bibliometric, BiblioChain, cargarnos el archivo, ¿cierto? De cómo se carga el archivo, importar files y en función de eso se nos va a abrir una ventana y en función de eso vamos a obtener información desde ese análisis de ya, digámoslo de alguna manera, también es un análisis estadístico de toda esa información y podemos desplazarlo por cada una de las barras del software y nos va a ir apareciendo información, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo que un análisis estadístico? Porque ese análisis que nos da Bibliometrics relaciona desde donde el tiempo, desde donde se publicó el primer artículo hasta donde el último de esa base de datos que nosotros extraímos, cuántos artículos hay, el promedio de citaciones por artículo, el promedio de publicaciones de artículos por año. Miren los tipos de documentos, artículos, libros, capítulos de libro, artículos de conferencias o de congresos, revisiones en artículos de congreso, notas, estos retracted, por ejemplo, las personas que generan plagio en los documentos, pues vamos a ver que esos documentos no los borran, esos artículos no los borran, quedan ahí para siempre. Y por ejemplo, así salen los artículos que son retracted. Entonces, imagínense ustedes, por eso hay que hacer un proceso de análisis bibliométrico
perdón, una publicación de documentos en donde se cumplan con todas las especificaciones y en función de eso que sea de nuestra autoría, ¿no? Entonces, como conclusión, el análisis bibliométrico, pues nosotros vamos a obtener gráficas que nos van a relacionar el comportamiento de las palabras claves, de los autores, de los países, relaciones, redes de colaboración, relaciones entre palabras claves, autores, países, ¿sí? Y en función de eso, pues se puede aplicar o se puede generar una metodología como la que está aquí en azul, ¿cierto? Un diagrama de flujo en el cual se puede obtener todo ese tipo de información y cómo es el proceso que usted realiza, ¿no? Ahorita hay autores que están aplicando la metodología Prisma para el tema digamos, que generar algunas preguntas respecto a el análisis bibliométrico, esos análisis de revisión, y que esas preguntas pueden ser resueltas, ¿cierto? Entonces, ahorita que se cierre la sesión, yo les voy a mostrar un ejercicio que estoy haciendo con un estudiante y ahí, además de aplicar la metodología de análisis bibliométrico, también aplicamos la metodología Prisma y en función de eso, pues también se obtienen resultados dando respuesta a algunas preguntas a la situación objeto de estudio, ¿no? A esa de pronto problemática que ustedes identificaron y a través de esa problemática, cómo pudieron ustedes darle respuesta a algunas preguntas y en función de eso poder definir tendencias y vacío en el conocimiento, porque eso es lo que buscamos nosotros al final con el tema de la investigación científica, generar nuevos resultados a partir de la situación observada. ¿Cierto? Entonces, de pronto está la metodología en algún momento que yo definí para hacer este tipo de análisis bibliométrico, ¿sí? Que debe quedar expresa en nuestro artículo que vamos a generar. Estos son de pronto algunos artículos que yo he hecho de análisis bibliométrico, como muchos otros que ya también se han publicado. Por ejemplo, este fue el Historical Review de un proceso de borurado utilizando análisis bibliométrico. Otras personas, bueno, en este caso también se le llama un análisis de revisión cienciométrica. En este tema que fue Tribo Corrosion and Hard Coatings. Ahorita último, para el caso de civil, se hizo un análisis bibliométrico de biomateriales en ingeniería, bueno, biomateriales en concreto para aplicaciones en ingeniería, una, bi- eh, una revisión bibliométrica. Y en función de eso, pues entonces, y ahorita que regresemos, vamos a tratar de mirar, este fue mi primer artículo de revisión, a tratar de mirar este artículo. ¿Para qué? Para que tengamos una idea hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a buscar antes de empezar a instalar el software y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenía aquí esto. No sé si alguien antes de continuar tiene alguna pregunta. Si escucharon, si no escucharon. Sí, sí, se escuchó. No, Sí, profesor, claro. No, no, Sí, no hay profesor. preguntas. me pregunta es, bueno, esto para mí, cuando me lo explicaron así muy, no como se lo voy a explicar yo a ustedes, pero me pareció muy interesante en el sentido de si ustedes, que les ha gustado la investigación, de pronto cómo generar un producto cuando de pronto no hay los laboratorios o de pronto no hay los insumos para generar algo, pero digamos que si yo estoy interesado en una temática, ¿cómo yo puedo generar un documento que puede ser publicado? ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahorita se va a cerrar la sesión. Yo estoy desde la cuenta de la universidad, pero no sé por qué no me dio el acceso ilimitado. Entonces, voy a cerrar y voy a volver a abrir. Y en los próximos 40 minutos va a quedar otro video. Este video va a quedar para ustedes. Y entonces la idea es que volviendo para el otro video, empezamos ya a mirar este artículo para que ustedes vean cómo es y procedemos a la instalación del software. ¿Listo? Profe, bueno, lo que pasa es Listo, que, digamos, profe. bueno, en mi caso yo no estoy en mi casa, yo tengo que salir, estoy, por ejemplo, en Aguachica, no tengo, digamos, el equipo en la mano. Ujú. Bueno, entonces por eso fue que yo lo quise hacer en Zoom, para que quedara el video, ¿sí? Entonces de pronto tú en la semana te conectas, ves los videos y si tienes alguna duda los podemos mirar el próximo viernes. Perdón, el otro sábado. Ah, ¿Listo? listo, listo, listo.